Bienvenido una vez más a nuestra clase de la doctrina. Ahora llegamos nosotros a este punto aquí, número 4, la doctrina de la inspiración. La doctrina de la inspiración. Vamos a leer la escritura primero y luego vamos a comenzar a hablar en detalle la importancia de esta doctrina. Dice en 2 Timoteo en capítulo 3. Específicamente en versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Toda la escritura es inspirada por Dios. La primera cosa que usted debe notar en ese versículo, que la palabra dice escritura, mayúscula. Cuando tú ves la palabra aquí, escritura, mayúscula, siempre se hace referencia a toda la palabra. Este es Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Es importante que tú comprendas eso. Cada vez que tú ves eso. Ahora, quiero que usted note otra cosa más. Esta parte es un poquito más técnico para entender y para enseñar. Mucha gente hoy en día, muchos pastores, hermanos en las iglesias, supuestamente los profetas y apóstoles y quién sabe qué más, ¿no? Siempre dice que han sido inspirados por Dios. Y luego comienza a hablar algo relacionado con la palabra de Dios, pero típicamente afuera del contexto de la palabra de Dios. En otras palabras, ellos están diciendo que recibieron una inspiración directamente de Dios sobre ellos para que ellos puedan producir una nueva verdad, un nuevo mensaje. Quiero llegar y entrar en polémica de la doctrina de la inspiración. Y esto va a tomar un poquito de tiempo, lo que necesito es su paciencia, ¿ves? Pero también necesito que abra su entendimiento sobre lo que está diciendo. Vamos a regresar a la escritura. Y vamos a regresar a leerlo en su contexto para ver qué es lo que se está literalmente diciendo. En 2 Timoteo capítulo 3, note que el contexto comienza en versículo 10. Este es un párrafo completo. La dificultad que tenemos hoy en día, que nos hemos acostumbrado a leer un solo versículo y típicamente lo leemos afuera de su contexto. Y cuando tú tomas un texto afuera de su contexto, es fácil convertirlo en un pretexto, sea a propósito o por ignorancia. Quiero que tú me comprendas bien. Cuando Pablo le está dirigiendo a Timoteo es porque la iglesia en Éfeso ya había enfrentado y estaba en medio de una tremenda confrontación de un sinfín de enseñanzas malísimas, falsas, de parte de falsos maestros y pastores, profetas. En 2 Timoteo capítulo 3, en versículo 10, dice: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Pablo se está dirigiendo a Timoteo en la forma como él se estaba conduciendo. Y dice en versículo 11, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y todas me han liberado del Señor. En otras palabras, Pablo está reconociendo que Timoteo había caminado juntamente con él en todas estas experiencias, porque la Biblia registra que Timoteo estaba con él. Él se está identificando con Timoteo. Ellos son mis hermanos, ellos son muy cercanos. Mira lo que dice aquí. También, versículo 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución.
So, ahora él está advirtiendo a Timoteo porque va a dejar Timoteo a las solas en la iglesia de Éfeso. Más los malos hombres, en versículo 13, y los engañadores irán del mal en peor, engañando y siendo engañados. Aquí está la clave de comprender qué es lo que está pasando aquí. Te recuerda que hay 5 preguntas que continuamente estamos haciendo nosotros, ¿no? ¿Quién está hablando? ¿A quién se está dirigiendo? ¿A quién se está hablando? ¿No? ¿Qué es lo que se está diciendo? ¿Cómo se está diciendo? ¿Y por qué se está diciendo? ¿Me entiendes? Eso es importante que tú te recuerdes de esa verdad. ¿Quién está hablando aquí? Pablo. ¿A quién se está dirigiendo? Timoteo. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Él comienza primero relacionándose con él, identificándose con él, y ahora llega el qué. ¿Qué es lo que está diciendo? Ahora él dice, más los malos, en versículo 13, más los malos hombres y los engañadores, los malos hombres y los engañadores, ¿no? Dice aquí, irán del mal en peor, engañando y siendo engañados, pero persistes tú. Él hace una declaración. ¿El qué? Él hace una declaración. ¿Te recuerdan? Ahora, vamos a ponerlo así. Tenemos, ¿quién está hablando? No, aquí es Pablo. ¿A quién se está dirigiendo? A Timoteo. ¿Qué se está diciendo? Él está declarando aquí que hace una declaración de falsos. De falsos. Mira, únese conmigo, mira bien. Y ahora dice en versículo 14, pero persistes tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, que desde la niñez, desde la niñez que has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar y para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora note el versículo 14. Pero persistes tú. ¿Te recuerda a quién y qué? Y ahora es el ¿cómo lo está diciendo? Aquí hay un imperativo que es un mandato. Le dice aquí en versículo 14, pero persistes tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y ahora mira, dice, toda la escritura, ahora tenemos el porqué. Una verdad indiscutible. ¿Qué es la verdad indiscutible? Que toda la escritura ha sido inspirada por Dios con cierto propósito. Por esa razón Él lo está diciendo. ¿Ves? Él lo está diciendo porque aquí enfrente, mis hermanos, hay una declaración, el qué. Lo que tenemos que hacer es aprender cómo leer la escritura y dejar de leerla de rapidez, de rápido, muy ligero.
Tenemos que ir más despacio y saber quién está diciendo qué, en qué versículo, y usualmente es un párrafo. Aquí tenemos un párrafo de versículo 10 hasta el 17. Estamos hablando de la inspiración en particular. Eso es ahí donde yo quiero llegar en la inspiración. Ahora, quiero tratar de ponerlo en un contexto que usted puede entender conmigo, y va a ser de esta forma. La palabra inspiración que se encuentra aquí en 2 Timoteo capítulo 3, ¿no? Que dice, y es inspirada. Inspirada. En griego, mis hermanos, la palabra es una palabra muy distinta. ¿Okay? Esta es la palabra theopneustos. Theopneustos. Theopneustos, ¿okay? Es una palabra bien rara, bien rara aquí en griego. ¿Okay? Y esta palabra, mis hermanos, quiere decir, cuando dice theopneustos, esta palabra, cuando dice, es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Esta palabra literalmente quiere decir divinamente ay, perdón, no sale muy claro. No sale muy claro, vamos a ponerlo así. Es divinamente soplado en. Divinamente soplado en. Ahora, cuando él habla de la inspiración, y esta es la pregunta, ¿la escritura es inspirada o el siervo, el autor, es inspirado? Esa es la pregunta. ¿La escritura es inspirada o es el autor el que recibe, el que escribe, que es inspirado? Antes de contestar esa pregunta, tenemos que definir la palabra inspiración, ser inspirado, inspirada. Según el diccionario, tenemos dos diccionarios, mis hermanos, el diccionario de Larousse en español, que es, y el diccionario de la lengua española de la Real Academia Española, mis hermanos. Estos dos diccionarios son, mis hermanos, los mejores diccionarios en español que se haya en el mundo. Estos dos. Estos son los mejores. Ahora hay muchos buenísimos diccionarios, pero yo estoy hablando de la calidad de la calidad. Aquí Larousse o el diccionario de la lengua española de la Real Academia Española. O sea, aquí tenemos dos diccionarios. Ahora, según estos dos diccionarios, cuando hablamos de la palabra inspiración, yo quiero que usted vea conmigo, ¿ves?, qué es lo que significa esa palabra, mis hermanos. Primeramente, según el diccionario de Larousse, y te quiero hablar en términos cómo tú y yo utilizamos la palabra en español. Tú sabes que cada idioma, cada lengua, siempre comunica cultura. Eso es bien importante comprender. Si usted se encuentra en México y habla su versión mexicana en español, y depende de qué parte de México, por ejemplo, México tiene 34 estados. Tú estás hablando básicamente de 34 dialectos de español.
Y cada grupo habla su versión del español porque comunica su cultura. La idioma nunca funciona afuera de la cultura. La idioma siempre comunica cultura. Un grupo encerrado se comunica de cierta forma utilizando palabras, frases, modismos que solamente ellos comprenden, porque está dentro de una cultura. Es cierto en todas las idiomas del mundo. Es muy importante que tú comprendas eso. Si tú estás en México, son 34 versiones del español ahí en México. Si usted va a Perú, por ejemplo, de la gente de la parte más norte de Perú y de la gente más al sur de Perú, o vayas a Chile, por ejemplo, un país inmenso igual. Si vas a la parte norte de Chile hasta la parte del sur de Chile, mis hermanos, tú vas a tener dialectos o versiones de español en cuanto ellos utilizan jergas, modismos, frases que se comunican dentro de un subgrupo o subcultura o una región, una provincia, etcétera, etcétera, etcétera. Es cierto en Centroamérica, por ejemplo. Si usted va, por ejemplo, al país de Honduras, San Pedro Sula, la parte más norte, o va a las islas de Roatán, donde no hemos estado, hablan un español completamente muy diferente, con ciertos sentidos de lo que se habla, por ejemplo, en Tegucigalpa, en la capital. En Guatemala, por ejemplo, en la capital. Es una forma de que ellos hablan, y yo he estado en las montañas de Guatemala, mis hermanos, con la frontera de México. Es otro mundo. Yo creo que todos ustedes me entienden. Me entienden que mis hermanos, que por ejemplo, si aquí tomamos en cuenta los hermanos que representan aquí varias iglesias aquí, un sinfín de iglesias aquí, de la más de carismática, pentecostales, de presbiterianos, metodistas, bautistas, aquí hay una mezcladura de todo. Pero también hay muchos, mis hermanos, que representan distintos países por toda Latinoamérica también. Y más bien dos hermanos de Guinea, en la África también, en donde ellos hablan el español y tienen su propia versión, su propio dialecto. Cuando usted y yo estamos leyendo, estamos estudiando la Biblia, la estamos leyendo a través de nuestro entendimiento moderno de las palabras que se está utilizando. Y por supuesto vamos a traducir, o no vamos a interpretar, mejor dicho, vamos a interpretar el versículo conforme a nuestro entendimiento de lo que significa la palabra. En este sentido, vamos a tomar la inspiración o inspirada. Según el diccionario, mis hermanos, por ejemplo, el diccionario de Larousse, en español, cuando estamos hablando de la inspiración, cuando hablamos de la inspiración, dice así: estado en que se halla el alma sometida a la influencia de una fuerza sobrenatural. Según el diccionario en español, está diciendo: estado en que se halla el alma sometida a la influencia de una fuerza sobrenatural. El objeto aquí de la inspiración es esto: que el receptor humano, el hombre, está recibiendo una inspiración de Dios sobre su persona, su alma, para hacer algo, para encaminar algo, para ejecutar algo. Él es inspirado, su ser, su alma, sus 5 sentidos están inspirados para ir y cumplir y hacer algo, según el diccionario. Y así es que nosotros usamos la palabra en español. Si utilizamos el diccionario, por ejemplo, del diccionario de la lengua española, de la Academia Real, no la Real Academia Española, si usamos esta, mira bien lo que dice, según
Dice cuatro cosas. Uno es acción y efecto de inspirar o inspirarse. Es acción y efecto de inspirar o inspirarse. Otra vez, el objeto de la inspiración es la persona, el ser humano, igual como en Larousse, el diccionario de Larousse. Segundo, ilustración o movimiento sobrenatural que Dios comunica a la criatura. Ilustración o movimiento sobrenatural que Dios comunica a la criatura. Dios se comunica a un ser humano de hacer algo. Tercero, efecto de sentir el escritor o orador o artista el singular y eficaz estímulo que le hace producir espontáneamente y como sin esfuerzo. 4. Cosa inspirada. Cosa inspirada. Quiero regresar al número 3. Efecto de sentir el escritor, el orador o el artista el singular y eficaz estímulo que le hace producir espontáneamente como sin esfuerzo. Otra vez. Si tú hablas con la mayor parte del mundo en español y le habla de inspiración, ellos siempre te van a hablar en estos términos. No digo que el diccionario está equivocado, porque no está. Según como tú y yo usamos la palabra inspiradora, inspirador, inspiración, como tú y yo lo usamos en el mundo de habla español. El objeto, el receptor del estímulo de hacer algo es el ser humano. Mira, hermano, créeme algo. Yo no estoy tratando de aburrirlo. Dice, ay hermano, pero si estamos hablando de la teología, ¿y por qué andas hablando de la gramática? ¿Por qué están hablando del español, el lenguaje? ¿Y de qué se trata? Es muy importante, mis hermanos, muy importante. Con razón estamos equivocados cuando estamos leyendo la Biblia. Lo que tú tienes que entender es que la Biblia fue traducida, el Nuevo Testamento fue traducido del idioma de griego al español. ¿Entiendes? Pero el problema es que la Biblia original, como por ejemplo la Reina Valera, la que tenemos, ¿no? Y es cierto que hemos tenido varias revisiones. Por ejemplo, la verdad es que la Reina Valera no fue traducida del griego al español, fue traducida del inglés al español. Estamos removidos 2 pasos. Fue traducida del griego al inglés. El problema es que la Biblia original en inglés, que fue traducida, mis hermanos, en cuanto se tradució a la Reina Valera, no fue del griego. No lo sabe eso, ¿verdad? Mira. La versión inglés. La versión inglés. Tú tienes que entender algo aquí. Vino del latín. La Vulgata. La Biblia originalmente, hablando del Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, se tradució del latín, del hebreo al latín, del griego al latín.
Luego el del latín, tenemos del latín, ¿no? Tenemos el, vamos a ponerlo así. Hebreo, griego, latín, inglés y luego español. ¿Me comprende? Nosotros en español estamos removidos, alejados, distanciados, ¿no? Mira bien. Nosotros estamos 2 pasos alejados del hebreo, 2 pasos alejados del griego. Y cuando los idiomas se traducen de un idioma a otra, siempre hay un sinfín de malentendimientos y errores. ¿Por qué? Porque muchas veces en nuestro idioma no existe esa palabra o no existe ese concepto. Y lo que tiene que hacer, se tiene que insertar, se tiene que imponer en la traducción para que tú y yo la podamos comprender. Y es precisamente lo que pasó en español. Ahora, vamos a revisar un momento. En español, según los diccionarios, la forma como tú y yo usamos la palabra inspirada, inspirador, inspiración, es correcta. Humanamente hablando, en español es correcta. El problema, mis hermanos, es que esta palabra inspirada, mis hermanos, en griego, mis hermanos, es muy diferente a la palabra inspirada en español. Y cuando se tradujo a la Vulgata en latín, al inglés y luego al español, mis hermanos, terminamos nosotros entendiendo esta palabra, mis hermanos, que es la versión moderna de español. Y este es el objeto. El objeto de inspiración. Para nosotros en español, ¿ves? Es el hombre. Es el hombre. Pero en la Biblia es el contenido de la Escritura. Es el contenido de la Escritura. Toma un artista, un cantante, que es inspirado. Él va a expresar esa canción según con la calidad de su voz, sus emociones, sus sentimientos, su apariencia física, ¿ves? Su personalidad. Él tiene todo eso a su disponibilidad para utilizarlo para expresar, mis hermanos, y todo el mundo puede ver que esa persona es inspirada, inspirado. ¿Me comprende? Pero esa no es la palabra en la Biblia. La palabra en la Biblia, mis hermanos, aquí es theap enastos en griego, que quiere decir divinamente soplada en. En español, la inspiración es un estímulo para la persona ir a hacer algo. Pero en la Biblia, mis hermanos, no es un estímulo.
Es un producto. Quiere decir que cuando Dios habló, divinamente sopló de su boca un producto completo, ya hecho. La palabra ya no se tiene que manipular, no se tiene que inventar. El hombre no tiene el lujo de inventarla, mis hermanos, a su gusto. Él recibió un producto divinamente soplado en su ser. Y luego Dios le dio al hombre la capacidad de escribir esa palabra. ¿Me comprende? Divinamente soplado en. Sale ya, mis hermanos, la palabra ya sale y ella es inspirada. La palabra es inspirada, no el receptor, no el ser humano. Es la escritura. Dice en 2 Timoteo en capítulo 3, en versículo 16, toda la escritura es inspirada y dice por Dios, no por el hombre, por Dios. Y consecuente, mis hermanos, dice, y útil para enseñar, para redaguir, para corregir y para instruir, mis hermanos, en la justicia. Cuando nosotros estamos hablando de la doctrina de la inspiración, tenemos que estar bien claro que el objeto, mis hermanos, no es el hombre, es el contenido de la escritura. Hay una o dos cosas que tú y yo solamente somos capaces de hacer con la palabra de Dios o con la verdad. Es aceptar la palabra o rechazar la palabra, pero no podemos cambiar la palabra. Y el reto, el desafío que tú y yo tenemos que enfrentar hoy día es que hay un sinfín de falsos maestros, pastores, profetas, apóstoles, que están diciendo que ellos han sido inspirados para dar una nueva palabra. Ellos están demasiado equivocados. Cierto, es la misma palabra inspirada o inspiración, pero con un distinto sentido, bíblicamente. Mira, culturalmente usamos la palabra inspiración, pero escrituralmente usamos la palabra inspiración de una manera distinta. Tú necesitas comprender, no hay una nueva palabra, una palabra fresca, entre comillas, hoy día, que tiene el lujo o la habilidad de contradecir la palabra de Dios. Vamos a explicar, estamos explicando qué es la inspiración. Mira, esto se refiere a la guianza sobrenatural del Espíritu Santo sobre los escritores de la Escritura, para que lo que ellos escribieron fueron ¿qué? Para lo que ellos escribieron fue la divina palabra de Dios, transcrita exactamente, digna de confianza y sin error en los manuscritos originales, los autógrafos, mis hermanos, los autógrafos. La palabra inspiración es, mis hermanos, en sí muestra un cuadro de Dios respirando, soplando su palabra a los hombres. Los autógrafos, mis hermanos, original, los manuscritos, no tienen ningún error. El problema está en las traducciones, en las versiones traducidas. Ahí está el reto y el desafío que tú y yo tenemos que enfrentar. Si comprende esta explicación, y la verdad es que tenemos que tomar el tiempo de ir más despacio para comprender qué es lo que realmente te está diciendo.
esto tiene un impacto inmenso, inmenso, ¿ves? En el pueblo de Dios hoy día por toda Latinoamérica. Por toda Latinoamérica. Ahora vamos a ver si podemos ilustrarlo. No todo lo escrito por un apóstol o un profeta fue necesariamente inspirado. Lo voy a repetir. No todo lo que fue escrito por un apóstol, mis hermanos, o un profeta fue inspirado. Pablo, por ejemplo, escribió a menos tres epístolas a los Corintios, pero aparentemente solo 2 fueron inspiradas según el récord o el registro bíblico. Por ejemplo, vete a 1 Corintios capítulo 5, versículo 9. En 1 Corintios capítulo 5, versículo 9, quiero que usted note esto conmigo. O escrito por carta, que no juntéis con los fornicarios. Ahora, sabemos algo aquí. Pablo había escrito otra carta y él lo menciona en 1 Corintios capítulo 5, versículo 9. Pero esa carta no está canonizada, no está en el canónico, no está en la Biblia, mis hermanos, oficialmente. Pablo hace referencia a otra carta que escribió, pero esa carta no está insertada y no es parte de la palabra divina. Él escribió otra cosa, pero no fue divinamente inspirada. Por ejemplo, Samuel, Natán en el Antiguo Testamento y Gad. Cada uno de ellos escribieron información acerca de la vida de David. Pero solo uno de estos profetas produjo una información inspirada. Tenemos Samuel, Natán y Gad. Los 3, sabemos según el Antiguo Testamento, escribieron sobre la vida de David, pero solamente uno de ellos fue inspirado y está incluido en las Escrituras. En Primera de Crónicas, abre su Biblia en Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 29. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 29. Y los hechos del rey David, primeros y posteros, están escritos en el libro de las crónicas de Samuel, vidente. Y luego dice, y en las crónicas del profeta Natán, y en las crónicas de Gad, vidente. Pero sabemos que las crónicas de Natán y las crónicas de Gad no están en la Biblia. Solamente se menciona que existen otros escritos, otros libros que fueron escritos, mis hermanos. Es lo que se menciona aquí. Pero sabemos, mis hermanos, que no están incluidos en la Biblia. Esa es la diferencia. Es posible que Natán y Gad y Pablo sintieron inspirados de escribir algo. Ellos fueron estimulados a escribir algo, pero no fue inspirada de Dios la palabra que ellos escribieron. En referencia a Primera de Corintios, en referencia a Primera de Crónicas, en capítulo 29, usted notará que estos no son materiales de fuentes canónicas, lo cual el autor de Crónicas era, y bajo divina inspiración fue guiado a consultar. Ahora, hay muchas otras escrituras hebreas, mis hermanos, son mencionadas por los autores del Antiguo Testamento. Y sin duda otros estaban en existencia y fueron puestos también en circulación. El problema es que no están incluidos en la Biblia. ¿Por qué? Porque no fueron inspiradas, no pasaron por el teopanastos, ¿no? El teopanastos, ¿por qué? Porque no fueron divinamente soplados en
el ser del autor para escribir, simplemente él es, mira, el autor es secretaria. Imanuets es la palabra en latín. Imanuets, una secretaria. Por ejemplo, yo escribo una carta y la voy a dictar, ¿no? Y le digo a mi secretaria, le digo, mira, hermana, por favor, prepárame esta carta. Querido, estimado pastor Gonzalo, espero que reciban mis saludos y los saludos de parte de la iglesia nuestra, pero mucho más importante, los saludos del Señor Jesucristo. Deseo saber, y le mando una carta, bla, 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 y voy a terminar la carta en Cristo Jesús, su servidor, el hermano Eddie Ildefonso. Mi secretaria tomó todas las notas, pum, lo prepara en un correo electrónico o una carta de enviar por correo. Yo la firmo. Pregunta, ¿quién es el autor de esa carta? ¿Mi secretaria o su servidor? Bueno, obviamente, su servidor. Ella simplemente es que la secretaria, el mecanismo, el método de transmitir el contenido de mis pensamientos, de mi corazón. ¿Me comprende? Los 40 autores de la Biblia simplemente son los secretarios de Dios en escribir lo que Él dijo. Ellos no tuvieron el lujo de decir lo que le daba la gana a ellos. Ellos simplemente transmitieron la palabra de Dios, pero lo transmitieron dentro del contexto de su propia personalidad. Pero hay otros libros en la Biblia mencionados, otras epístolas mencionadas, otros libros mencionados que no están en la Biblia. Simplemente ¿por qué? Porque no fueron, mis hermanos, divinamente soplados, ¿ves? Producidos, porque no fueron inspiradas divinamente. Y la inspiración divina es una cosa, la inspiración humana es otra cosa. Déjame darte un ejemplo. Hubo varios libros que pueden haber estado en circulación dentro del pueblo de Israel en su época. Josué, capítulo 10. Abre su Biblia, quiero mostrar varios libros. En Josué, capítulo 10, en versículo 13, note bien aquí. Dice, y el sol se detuvo a la luna y se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Y mira bien, no está escrito en el libro de Jacer. Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Ahora, ¿usted ha leído el libro de Jacer? No, porque no está en la Biblia. ¿Fue inspirada humanamente? Seguro que sí. ¿Fue inspirada divinamente? No. Segunda de Samuel, por favor. Abre su Biblia, Segunda de Samuel, capítulo 1, versículo 18. Segunda de Samuel, capítulo 1, versículo 18. Y dijo, ¿qué debía enseñarse a los hijos de Judá? Y aquí está escrito en el libro de Jacer. Otra vez, ese no está en la Biblia. Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 41. Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 41. Los demás hechos de Salomón y todo lo que hizo y su sabiduría no está escrito en el libro de los hechos de Salomón. En el libro de los hechos de Salomón. ¿Usted ha leído el libro de los hechos de Salomón? No, porque no está en la Biblia, pero sí está circulando, ¿ves? Como una obra humanamente inspirada. Primera de Reyes, capítulo 14. En Primera de Reyes, capítulo 14, versículo 29. Los demás hechos de Roboam y todo lo que hizo, mira, no está escrito en las crónicas de los reyes de Judá. En las crónicas de los reyes de Judá, otra vez, otro libro que no está en la Biblia, pero sí fue inspirada humanamente, pero no divinamente. Segunda de Crónicas, capítulo 9. Segunda de Crónicas, capítulo 9, versículo 29. Los demás hechos de Salomón, primeros y posteros, no están escritos, mira bien,
en los libros de los profetas de Natán, en la profecía de Ahías Silonita y en la profecía del vidente Ido contra Jeroboam, hijo de Nabat. ¿Tú has leído esos libros? No, porque no están en la Biblia. ¿Son libros inspirados humanamente? Seguro que sí, pero ¿fueron inspirados divinamente? No. Segunda Crónicas, capítulo 12. Segunda de Crónicas, capítulo 12, versículo 15. Las cosas de Roboam, primeras y posteras, no están escritas en los libros del profeta de Semaías. Y del vidente Ido, en el registro de las familias, y entre Roboam y Jeroboam hubo guerra constante. ¿Usted ha leído las profecías de Semaías? No, porque no están en la Biblia. Segunda Crónicas, capítulo 13, versículo 22. Los demás hechos de Abías, los hechos de Abías y sus caminos y sus dichos están escritos en la historia de Ido profeta. ¿Tú has leído la historia de Ido profeta? No, tampoco. Segunda Crónicas, capítulo 24. Mira lo que dice en versículo 27. Segunda Crónicas, capítulo 24, versículo 27. En cuanto a los hijos de Joás y la multiplicación que hizo de las rentas y la restauración de la casa de Jehová, y he aquí está escrito en la historia del libro de los reyes, y reinó en su lugar Amasaías su hijo. La historia del libro de los reyes tampoco no está en la Biblia. Pero sí existió, fue inspirada humanamente, seguro que sí, pero fue inspirada divinamente, no, porque no está en la canonización de la Biblia, mis hermanos, en el canón. En Segunda Crónicas, capítulo 26, Segunda Crónicas, capítulo 26, versículo 22. Los demás hechos de Usías, primeros y posteros, fueron escritos por el profeta Isaías, hijo de Amós. Ahora, cuando tú lees el libro de Isaías, los 66 capítulos, mis hermanos, tú encuentras, ves, un largo discurso sobre los hechos de Usías. Él es mencionado brevemente. Obviamente ese libro no existe tampoco en la Biblia. ¿Existió circulando entre el pueblo judío? Seguro que sí. En Segunda Crónicas, capítulo 33, versículo 19. En Segunda Crónicas, capítulo 33, versículo 19. Mira bien lo que dice. Su oración también, y como fue oído, todos sus pecados y su prevaricación, los sitios donde edificó lugares altos y erigió imágenes de acera y ídolos antes que se humillase. He aquí, estas cosas están escritas en las palabras de los videntes. En ninguna parte de la Biblia se encuentran las palabras de los videntes, pero obviamente eso existía. Pues por esa razón tenemos que estar bien seguros. ¿Qué es lo que estamos hablando? ¿El hombre está inspirado o el contenido, la escritura está inspirada? Y hoy en día muchos dicen que ellos son inspirados y no la palabra del Señor. Y aunque no hay un reclamo sobre inspiración dada sobre estos ahora llamados libros perdidos, la inspiración siendo la obra en particular del Espíritu Santo al inscribir la verdad revelada de Dios únicamente contenida en las Escrituras canónicas. Y ahora, mis hermanos, llegamos a la aplicación. La aplicación. Vamos a concluir aquí a la aplicación, mis hermanos. Y es esto que yo quiero tratar de clavar. Ya que las Escrituras son dadas para ayudar a los cristianos crezcan en madurez,
Los cristianos deben confiar en las Escrituras para doctrina, para exhortación, para corrección e instrucción en toda justicia, vivir justamente.